Continuamos con la serie de Gálatas y entramos en los versículos del 6 al 14, dándole continuidad al sermón que predicara hace 2 semanas nuestro amado hermano pastor Lenín Almonte, que estuvo por acá. Y ahora nos encontramos en un texto interesantísimo, no solamente por su contenido, sino también por la fortaleza que tiene para desmontar los argumentos de los falsos maestros, los falsos cristianos que estaban tratando de distorsionar la pureza y la fidelidad del Evangelio. Y este es uno de los textos, como hemos dicho, que más impactó la vida de Martín Lutero. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hemos estado usando el testimonio de Martín Lutero, porque tanto esta carta de Gálatas como la de Romanos fueron las cartas que transformaron su corazón y que trajeron como resultado un despertar en su vida espiritual, que lo hizo pues salir definitivamente de la Iglesia Católica. Y de hecho se dice que él leía una y otra vez estos textos, tanto del de Romanos capítulo 1 versículo 17 como este texto de Gálatas, que dicen exactamente las mismas palabras: el justo vivirá por la fe. Y Lutero, quien estaba siendo atormentado literalmente con la carga de la culpa del pecado, con el pecado en sí mismo, y cómo él estaba tratando de quitarse esta mochila que tenía sobre sus hombros y que le acusaba continuamente, él leía sin descanso hasta el momento en que Dios abrió sus oídos, sus ojos, y esta porción de la justicia de Dios, que no era un castigo que lo estaba aplastando, sino más bien la justicia que Dios le regala al pecador por la fe. Entonces se dice que en el momento en que él leía una y otra vez: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, él siente en ese momento, dice, que nació de nuevo. Y es como si él, explica, hubiese entrado a un paraíso abierto. Desde ahí toda la escritura cambió para él, no solamente su corazón, sino su manera de vivirla. Es el descubrimiento de lo que Pablo afirma cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, en el capítulo 3 versículo 6 que veremos, y que nadie es justificado por la ley, porque el justo por la fe vivirá, como dice el 3:11. Y básicamente Pablo, en estos versículos que tenemos por delante, no solamente va a traernos estos textos para recordarnos estas verdades, para afirmar nuestra fe y para recordarnos que el Evangelio más nada es la provisión de Dios para los pecadores como nosotros. Llegamos a una transición importante en el argumento que Pablo viene dando. Recuerde, si usted nos visita y no sabe de lo que estamos hablando, esta carta de Gálatas fue escrita a unas iglesias que se encontraban en la ciudad, iglesias de Galacia, donde él está de una manera intencional desmontando todo argumento que los cristianos, entre comillas, judaizantes, querían traer a estos nuevos convertidos para ayudarlos, entre comillas, pero no era ayudarlo, era desayudarlo, a que ellos cumplieran completamente las dos versiones, la gracia de Dios y la ley de Moisés. Y esto estaba distorsionando el Evangelio, estaba causando daño y poniendo en el hombre la responsabilidad de justificarse delante de Dios, lo cual sabemos que no es así. Ahora, yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 3 y se quede conmigo en esos versículos del 6 al 14, porque ese párrafo tiene 6 citas del Antiguo Testamento. 6 citas. 2 en los versículos del 6 al 9 y 4 en los versículos del 10 al 14. ¿Y por qué Pablo cita y trae tanto el Antiguo Testamento en estos versículos? Bueno, por una manera muy clara, él quiere desmontar estos falsos maestros y sus argumentos y resaltar la verdad de la justificación solamente por la fe. Y usa a uno de los grandes líderes del judaísmo, padre de la fe judaica, como lo es el padre Abraham. Así que trae el ejemplo de Abraham para recordar que a través de la ley nadie puede justificarse, sino que la ley viene a ser una maldición para aquellos que tratan de salvarse o justificarse por medio de ella.
y que solamente Cristo tiene el poder, solo Cristo tiene el poder de redimirnos de la maldición de la ley, y solo Cristo tiene el poder de convertirse en maldición para salvarnos. Ya este texto fue leído y a la luz de este texto el título del sermón es muy evidente: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y al final del sermón, la idea que nosotros queremos que usted guarde, retenga, mastique esta semana y que luego discutan los grupos de crecimiento que se reúnen esta semana, es la siguiente: el justo vivirá por la fe, porque ha sido bendecido con Abraham, justificado por la fe y redimido por Cristo. Corta. El justo vivirá por la fe, porque ha sido bendecido con Abraham, justificados por la fe y redimido por Cristo. Ahora déjeme decirle tres cosas que usted y yo tenemos que recordar continuamente a la luz de esta verdad de que somos justificados por la fe. Tres cosas que de alguna manera nos pueden ayudar a encarnar este texto, no solamente la parte teórica que nosotros sabemos y repetimos: el justo por la fe vivirá. No, déjeme traer delante de usted tres cosas que usted de una manera u otra tiene que recordar continuamente para que esta verdad cale en su corazón. Recuerde que a causa de la caída y del pecado del hombre, hermanos, nosotros somos olvidadizos. Nosotros tendemos a confiar más en nosotros, en nuestros propios esfuerzos. Tendemos a justificarnos delante de Dios por nuestras acciones y nuestras obras. Tratamos de ganarnos el favor de Dios mediante juzgamos lo que hacemos. Juzgamos a otros en función de lo que hacen y lo que no hacen. Y de manera u otra, aunque nosotros sabemos que no somos justificados por la ley, vivimos bajo la ley. Tratamos al otro bajo la ley y hacemos de la ley nuestro estándar muchas veces, el juicio con el cual medimos nuestra propia vida espiritual y la del otro. Por lo tanto, recordar estas cosas le van a hacer bien a nuestra alma cuando pensemos en justificados, en que somos justificados por la fe y que el justo por la fe vivirá. Déjenme recordarles tres cosas. Primero, somos bendecidos con Abraham. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en el versículo 6 al 9. Segundo, somos justificados por la ley. Es bueno que lo recordemos, por la fe y no por la ley. Somos justificados por la fe y no por la ley. Versículo 10 al 12. Eso es bueno que lo recordemos. Y tercero, somos redimidos de la maldición de la ley. Versículos 13 y 14. Son verdades que tenemos que masticar, que yo espero que todos los que son miembros de Eclesia esta semana, si le toca grupo de crecimiento, vayan para que profundicen, discutan en los grupos de crecimiento. Pero que es necesario a la luz de esta verdad que es expuesta hoy. Mire conmigo cómo nosotros somos bendecidos con Abraham, versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan, dice el autor, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Así le llaman a Abraham. Así que si le dan un examen, ¿quién es en el Nuevo Testamento definido como el creyente? Abraham. Hermanos, este versículo usted lo lee y inmediatamente usted se da cuenta que es una transición de los versículos 1 al 5, porque esa conexión, así Abraham creyó, funciona como una manera de mostrarnos la conclusión de los versículos anteriores y a la vez la introducción al párrafo sobre Abraham y la fe. Pero Pablo ahora sigue profundizando sus argumentos y ahora viene con la Escritura. Yo creo que es una mejor manera de nosotros poder desmontar cualquier argumento contra cualquier falsa religión o cualquier falso maestro que usar la Escritura misma. Y como dije, este párrafo tiene 6 citas del Antiguo Testamento, lo cual Pablo no está usando fuera de su contexto, todo lo contrario. Pablo la usa en su contexto para demostrar a estos falsos maestros judaizantes que estaban en medio de las iglesias tratando de desviar la atención de la pureza del Evangelio, y la usa ahora para
traer la verdad de la justificación por la fe. Mire lo que Pablo hace aquí. Primero, Pablo le quiere traer a Abraham, que es una de las figuras icónicas en la fe judaica a la fecha. Abraham, Moisés, David son figuras icónicas. Son figuras muy importantes en sus tradiciones, en sus creencias, en sus interpretaciones. Y lo primero que hace Pablo es recordar que Abraham mismo fue justificado por la fe. Y Pablo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Si usted lo nota, Pablo de alguna manera está citando ahí Génesis capítulo 15, versículo 6, que dice justamente las mismas palabras. Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Ahora mire lo interesante, preste atención. Nada de lo que Dios inspiró está de más. Esa palabra que aparece en Génesis, reconoció por justicia, y que en el Nuevo Testamento dice fue contado como justicia, es un término legal, es el mismo término legal que se traduce como le fue imputado. Para los que no saben por qué para nosotros es importante ese término imputado, que le fue acreditado, imputado, es porque lo que nosotros sabemos acerca de la justificación y hemos venido enseñando es que toda la justicia de Cristo ha sido imputada, ha sido acreditada a aquellos que han creído en Cristo. Por lo tanto, hoy nosotros nos encontramos en una posición de justos delante de Dios por lo que Cristo acreditó a nuestra cuenta, que fue su justicia. Y es interesante que la palabra en Génesis y la palabra aquí que Pablo usa, donde dice que a Abraham le fue contado por justicia, es la misma palabra imputada, acreditada. ¿No suena familiar? Lo que dice evidentemente que tanto la fe de Abraham como la de nosotros no es una fe que nosotros producimos, no es una justicia que nosotros producimos, sino que es una justicia que fue acreditada a nosotros, que fue imputada a nosotros, que lo pusieron a nuestra cuenta. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que el banco ha cometido un error y le ha hecho un depósito que usted no tenía. Casi siempre sucede lo contrario, como que siempre le sacan 30, 20. Y usted dice, pero ¿y todo este dinero que me están quitando? Bueno, pero en una ocasión a mí me sucedió justamente que veo un excedente sobrenatural en mi cuenta. Yo sabía que no era mío, por lo tanto no procedí a... Yo decía, wow, pero mire qué bien la provisión de Dios. Sin embargo, no pasó una semana después que recibí una llamada que me dijo, cometimos un error y este dinero fue a su cuenta. Y yo, tranquilo, no lo usé, está ahí su dinero, tráiganlo, lo pueden usar. Sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo a la luz del texto es que tanto a Abraham le fue acreditado a la cuenta de Abraham una justicia que Abraham no produjo. Y Pablo está usando el ejemplo de Abraham para asimilarlo con el ejemplo de nosotros, de que nosotros recibimos una justicia que nosotros no pudimos crear, producir. ¿Cuál es el punto? El punto que Pablo le quiere enseñar a estos judaizantes es que la obediencia no produce justicia. Pero la obediencia es el resultado de los que han sido justificados. Vamos al caso de Abraham. Nosotros tenemos a Abraham como el padre de la fe. ¿Ok? Algunos lo tienen como el padre de muchos hijos, pero nosotros la Biblia lo presenta como el padre de la fe. Cuando nosotros pensamos en Abraham, ¿por qué Abraham es reconocido como el padre de la fe? Porque Abraham, Dios le dio una orden, respondió a primera voz. Como hablamos con nuestros hijos, le decimos obediencia tardía no es obediencia. A primera voz respondió Abraham y Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, el Señor, usted conoce la historia, dice, wow, no, tú creíste. Y lo que vemos de Abraham es su obediencia y su obediencia, hermanos. La obediencia de Abraham fue el resultado de la justicia que ya le había sido acreditada. Y consecuentemente es el resultado de lo que él ya había recibido. Porque la obediencia en sí mismo no produce justicia, y es el punto donde Pablo nos quiere llevar en sus argumentos.
Pablo continúa argumentando que los que son de la fe son hijos de Abraham, los que actúan como él son hijos de Abraham, los que responden creyendo por la fe saben que son bendecidos en él, no por la ley, que es el tema tensión en la iglesia. Él fue justificado antes de que Dios diera la ley a Moisés. Y más adelante, la próxima semana, veremos en el versículo 17, lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde. En otras palabras, Abraham respondió y fue justificado no por la ley, porque la ley llegó, Moisés llegó 430 años más tarde, sino que fue justificado porque Dios le acreditó a él su justicia por la fe. Así que Pablo, trayendo esto al contexto de la iglesia de Galacia, está diciendo: ustedes los judaizantes están equivocados, no solamente con el evangelio de Cristo, sino también sobre la enseñanza que ustedes han venido dando con respecto a la fe de Abraham. Ninguno de nosotros puede ser justificado por las obras, y el ejemplo de Abraham lo deja claro. Así que, a la luz de eso, Pablo quiere que recuerden que Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué más Pablo quiere que recuerden? Pablo quiere que ellos recuerden también quiénes verdaderamente son hijos de Abraham. Recuerde que ese es el tema. Eso para usted y para mí no, como que no nos hace sentido, porque vivimos en Occidente, pero allá en Medio Oriente, los judíos, decir que tú eres hijo de Abraham es decir, tú eres salvo. Es decir, si yo soy hijo de Abraham, significa que tengo la salvación segura. Para nosotros no, tú eres hijo de fulano y fulano, como que al menos que tu papá tenga un gran nombre, un gran apellido, una gran herencia, pero tú no. Pero decir en el contexto judaico que tú eres hijo de Abraham, de hecho, eso es lo que se debate entre los musulmanes y los judíos. Los musulmanes también dicen que vienen de la simiente de Abraham. ¿Y de quién? Y los judíos de la simiente de Abraham. Entonces, ¿quién es quién? Es un tema muy importante. Pero aquí Pablo desmonta la creencia de que tú eres hijo de Abraham solo por haber sido judío, que luego la vemos en Romanos. Miren el versículo 7. Por tanto sepan que los que son de la fe, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que son hijos de Abraham son los que son de la fe. Los que son hijos de la fe son hijos de Abraham. Por eso Pablo dice, miren el versículo 7, no vaya tan rápido que nadie nos está esperando. Creo, ¿verdad? Usted vino el día del Señor, ¿ok? Por tanto sepan, esas dos palabras, es una conclusión y es algo que Pablo asume que usted y yo y ellos, nosotros, vosotros y todos debemos de saber. Por tanto sepan, ¿qué es lo que ellos deben de saber? ¿Qué es lo que ellos deben de saber? ¿O qué es lo que ellos deberían darse cuenta y que de alguna manera se han perdido o están perdidos y que nosotros muchas veces también olvidamos? Pablo le trae el ejemplo de Abraham para recordar que solo aquellos que viven por fe son hijos de Abraham. En otras palabras, y más adelante lo vamos a ver en las próximas semanas, versículo 28 del capítulo 3, que él va a decir: no es judío ni griego, lo recuerda, ni esclavo ni libre, ni hombre de mujer. Tenga todo esto en mente, porque Pablo viene desmontando una serie de argumentos. Pablo viene diciéndole: cuando usted ve a Abraham, solo aquellos que vienen por la fe son hijos de Abraham. Sígame. Si usted y yo, los judíos también, piensan en Abraham, solo aquellos que son hijos de la fe, los hijos de Abraham. Y eso nos va metiendo en algo más profundo, y yo espero que usted no se pierda, porque más adelante nosotros vamos a ver quiénes son los hijos de la fe. ¿Es una fe en qué? Es que yo tengo fe. Y te dirá: bueno, pastor, pues yo soy de eso, porque yo tengo fe. Pero ¿fe en qué? Bueno, yo tengo fe en mí mismo. Desde pequeño me enseñaron a creer en mí mismo. Ajá, esa no es la fe que te hace hijo de Abraham. No, yo tengo fe en la fe. Porque yo tengo fe que la fe produce, y la fe, entonces tu objeto de creer es la fe en sí misma. Esa no es la fe tampoco que salva. Y Pablo quiere entregar este argumento para que ellos puedan ver lo ridículo que es tratarse de justificarse delante de Dios por medio de la ley o de acciones humanas.
Así que estos gentiles, Pablo le quiere recordar que ellos no son hijos de Abraham por circuncidarse o no circuncidarse, por seguir las leyes dietéticas judías, la fiesta, día de reposo. Simplemente tienen que tener la fe en el objeto de la fe, que es Cristo. Es Cristo. Y que la relación con Dios de los Gálatas y la de nosotros también está determinada por la persona de Cristo, no por las obras de los hombres. Y es en Romanos capítulo 9 versículo 6 donde él dice lo mismo: porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que nacen con la sangre judía, Pablo está diciendo, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de Dios, los hijos de la promesa, son considerados como descendientes. ¿Cuál promesa? Esa que Dios le dio a Abraham. Ahora conecte, los hijos de la promesa son aquellos en quienes Dios le dio la fe para ver a Cristo el Mesías como el Salvador. Consecuentemente son hijos descendientes de Abraham. Y usted dirá, pero cuando Abraham creyó en Cristo, Abraham tuvo la promesa y Abraham creyó en la promesa. Si no, lea Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 le habla de los héroes de la fe y le dice de los héroes de la fe y todo lo demás. Y en el capítulo 11, versículo 36, por ahí, dice, otros experimentaron insultos, azotes, no, el 39. Y todos estos, incluyendo a Abraham y todos los que menciona en el capítulo 11, habiendo obtenido aprobación por su fe, ¿en quién? Su fe, fe en la fe, fe abstracta, desconectada. No, ellos tenían la esperanza de que llegaría un redentor, un Mesías, un rey, un mejor profeta. Porque Dios ha provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ellos tenían la fe puesta en la misma persona y obra en que usted y yo la tenemos puesta. Abraham tenía fe en que Dios resucitaría a su hijo. Tenía fe en la promesa que Dios le había dado. Versículo 17 del capítulo 11. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecería a su único hijo. Él consideró, mire por qué Abraham fue el padre de la fe. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. La fe de Abraham era tan clara en la promesa de Dios que él sabía que si él mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Es lo que está diciendo Hebreos. Y Pablo ahora usa el ejemplo de Abraham justamente para recordarnos que Abraham fue justificado por la fe, también para recordarnos quiénes son hijos de Abraham y también para recordarnos que las escrituras incluían a los gentiles en esta gracia. Que no era un invento de Pablo el evangelio de los gentiles, es que Dios lo había dicho, lo había profetizado en el Antiguo Testamento, y ahora Pablo está usando la escritura para recordarles a estos sordos que habían olvidado que la promesa de la salvación era para los gentiles. Usted, yo, usted es mexicano, argentino, ¿de dónde es usted? Cubano, puertorriqueño, mexicano, dominicano, nicaragüense, salvadoreño, hondureño, ponga su país, pero no se me quede afuera, que usted está incluido aquí. ¿Dónde? Míralo ahí en el versículo 8, léalo. La escritura previendo, vio con antelación que Dios justificaría a quienes, a los gentiles. Por lo tanto, la salvación no es solo para los judíos. La salvación, el plan siempre ha sido el mismo. Los gentiles, usted y yo, que no somos judíos, no somos el plan B. Usted y yo nos encontramos en el plan de origen. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo introduce tu punto diciendo: la escritura, esa que ustedes están usando, torciendo y manipulando, esa fue la que dijeron que los gentiles somos justificados por la fe, de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe.
Y Dios había determinado que los gentiles iban a unirse al pueblo judío como parte de su pacto. Por eso, hermanos, tenga mucho cuidado con estas corrientes de pensamiento judaizantes que quieren hacernos sentir hoy en el 2025 que usted va a ser más santo o más espiritual si usted celebra la fiesta así, la fiesta allá, si usted toma este día o aquel día, si usted come esta comida o deja de comer aquella comida. Tenga mucho cuidado, porque es la manera como hoy se ven expresiones de estos judaizantes que quieren darnos a nosotros a creer que si nosotros hacemos esto y celebramos esta fiesta, y si tenemos una réplica del arca del pacto aquí, y si tocamos el shofar, y si hacemos esta celebración y aquella celebración, pues creemos que somos más espirituales. Esa es una expresión de lo que estaba pasando en Gálatas. Y déjenme decirles, hay unos farsantes por ahí en las redes sociales. Hay unos farsantes que empiezan a usar un lenguaje para hacerte confundir. Y dice, el nombre de Jesús no es Jesús, es Yeshua, Hamashiach, el Mesías. Dice, wow. Y ya no es Dios, ni el Padre, ni Jehová. Ahora es Yahweh, Elohim, Adonai. Y tú, wow. Pero usted sabe algo que yo no sé. Queriéndonos impresionar y fascinar para hacernos creer que estamos incompletos y que nos falta aprender algo que solamente ellos saben. Cuando usted vea eso, corra. O de una manera más saludable, entre comillas, usted va a encontrar a una corriente de pensamiento que dice que tú tienes que guardar el sábado. Si tú no guardas el sábado, tú estás incumpliendo con la ley. Y como tú estás incumpliendo con la ley, te falta algo. Claro, nosotros sabemos que hay un reposo necesario en el hombre. Sabemos el principio del reposo, pero Hebreos dice que ese reposo lo encontramos en Cristo. Y sabemos que es una necedad trabajar todos los días de la semana y no guardar nuestro corazón para el Señor. Todo eso lo sabemos. Pero de ahí a que si yo no guardo específicamente este día, yo estoy incompleto. Estoy diciendo que el Evangelio necesita el día de reposo para yo sentirme bien y justificarme delante de Dios. Así que Pablo viene dándole con las escrituras y viene recordándoles, la escritura previó que Dios justificaría a los gentiles por la fe y lo anunció de antemano antes que viniera la ley con Moisés. Usted recuerda la historia bíblica, no tengo que hacer la historia bíblica, yo creo que aquí todos sabemos. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a 12. De ese tiene a José, José es traicionado, usted se la sabe. Es vendido como esclavo, está en la casa de Potifar, la esposa de Potifar quiere tener algo con José. José le dice, no, ¿cómo le voy a fallar a Dios y a tu esposo que me ha confiado estos bienes? Lo acusan de tratar de abusar a la esposa de Potifar, lo mandan a la cárcel, en la cárcel cae preso. El favor de Dios estaba con él. Y aquí está el copero y el panadero. Tiene uno un sueño y le dice lo que va a pasar. En 3 días te van a reponer en la corte como copero. Acuérdate de mí. El panadero, bueno, en 3 días te vienen a buscar. No hay más pan. Pasan 2 años, el copero se olvidó. Y a los 2 años Nabucodonosor, o el faraón, perdón. ¿Qué Nabucodonosor? Déjame un poquito de agua, porque el faraón tiene un sueño. Nadie puede interpretarlo. Y el copero dice, ay, verdad, hace 2 años había un hombre en la cárcel que interpretó mi sueño. Búscalo. Lo buscan. Efectivamente, le interpreta el sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Van a venir 7 años de escasez y miseria en toda la tierra y 7 años de abundancia. En esos 7 años de abundancia, haz reserva para esos 7 años de vaca flaca. El faraón, ¿a quién voy a poner? ¿A quién voy a poner? José, pero tú eres el hombre. Ponen a José, vice faraón. Y José está aquí ahora gobernando y administrando estos bienes y hace esta reserva. Y el hambre llega hasta allá donde estaba Jacob y los 11 hermanos. Esos 11 hermanos tienen que venir donde José. Y José recuerda, estos fueron los que me traicionaron. Recuerde, Abraham se quedó atrás ya. Abraham se quedó atrás. Le dice, pero ven acá. Estos son los que me traicionaron, y le hace una jugada para que ellos tengan que volver y quedarse y ver, y él entonces revelarle, yo soy su hermano a quien ustedes vendieron.
¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi hermano menor a quien no conozco? Tienen 70 con Jacob y esos 70 luego se crecen, muere ese faraón, viene otro faraón, el otro faraón, entonces ahora toma control y dice, estas mujeres están pariendo rápido, son parteras que tienen muchachos, tenemos que esclavizarlos, 400 años esclavos. Dios levanta a un líder, Moisés, y luego a los 40 años lo llama, a los 80 años, los 40 años lo prepara, a los 80 años lo envía y luego entonces Moisés se convierte en el libertador que recibe la ley. Y él está diciendo, mucho antes que Abraham, mucho antes que Moisés, ya estaba en el plan de Dios alcanzar a los gentiles. Estaba aquí alcanzar a los gentiles y está esta promesa de que en ti serían benditas todas las naciones. Mire algo, él no solamente lo dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, en Génesis capítulo 18, versículo 18, ese es fácil de memorizar. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él, en Abraham, en su simiente, en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí donde usted está, llegó de alguna manera la bendición de Dios por medio de la promesa de Abraham. Y al igual que los gentiles, los judíos, Pablo está diciendo, son justificados por la fe, porque la obediencia no es lo que produce fe, sino que es el subproducto de la fe. Así que Abraham le está recordando, Abraham fue justificado por la fe. Abraham también nos deja claro quiénes son los hijos de Abraham. Pablo nos deja claro quiénes son los hijos de Abraham. Las escrituras anuncian el evangelio, pero también, si tú hoy en el 2025 eres creyente, es porque has creído como Abraham. Mira el versículo 9. Así que, concluye, el testimonio de Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Cómo le llamamos hoy a los cristianos? Creyentes. ¿De dónde viene eso? Porque hemos creído. ¿En qué hemos creído? En las buenas nuevas del evangelio. ¿En quién hemos creído? En la obra única de Jesús para salvar a pecadores que merecían la condenación eterna. Que sabíamos que no podíamos reconciliarnos con Dios por nuestras obras, que no podemos ganarnos el favor de Dios por nuestras obras, que no podemos incluso lucir delante de Dios mejor por nuestras obras. Y Pablo le está diciendo, si eres creyente, iglesias de Galacia y eclesía también, es porque tú has creído como Abraham. Así que Pablo llama a Abraham el creyente y a los que son de la fe también. Hermanos, lo que hizo Abraham grande, escúcheme bien, sin restarle mérito, no fue la fidelidad de Abraham en obedecer a Dios, aunque fue importante. Lo que hace a Abraham grande fue la fe que Abraham tuvo en las promesas de Dios. Lo que Dios le dijo, él lo creyó. Y él lo creyó a pesar de que estuvo siendo probado con la única descendencia que él tenía. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Abraham todavía está confiando en que Dios le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Y fue la fe en Dios. El objeto de la fe siempre tiene que estar en el mismo lugar. Y lo que nos hace a nosotros de igual manera creyentes no es la fidelidad en nuestra obediencia. La fidelidad de nuestra obediencia es el resultado de lo que hemos creído. Ahora déjeme decirle dónde que está el error y la necedad. Es cuando queremos tratar de ser fieles para ganarnos una posición, un estatus o un favor delante de Dios de los hombres. Lo que yo hago es el resultado de lo que creo por la fe en Cristo. No hago cosas para entonces decir creo en Cristo. No, funciona al revés. Si usted hoy y yo respondemos fielmente a lo que Dios nos ha llamado, ha sido por la fe que ya hemos recibido y la fe en el objeto de la fe, que es Cristo. Sígame, no se me pierda. Dado que todas las naciones van a ser benditas en Abraham, como dice Génesis 12:3, y dado que la fe es la base de esa bendición, como dice Gálatas 3:8, la conclusión
lógica es que todos los creyentes que ahora creen en la promesa de Dios para la salvación y la justificación de sus pecados delante de Dios por medio de los méritos de Cristo, somos bendecidos como Abraham, con Abraham. Hermanos, eso sigue siendo importante para nosotros porque sigue poniendo en el epicentro de nuestra fe a Cristo y no a nosotros. Si yo tengo que ganarme el favor de Dios por lo que yo hago, yo estoy en el centro. Si mi orgullo religioso es mayor que mi fe, yo estoy en el centro. Si las cosas que yo hago determinan en mi estándar lo que está bien y está mal, yo estoy en el centro. Mi fe debe estar puesta en el objeto de Cristo, en el objeto que es Cristo. Mi posición y mi unión con Cristo lo determinan todo. Por lo tanto, como hablábamos hoy en Fidelis en la adopción, yo tengo ahora una posición en Cristo que es irremovible y eso es lo que importa. Yo he sido encontrado en Cristo y punto. Por lo tanto, recordemos que somos bendecidos con Abraham y como Abraham. Segundo, recordemos también que somos justificados por la fe y no por la ley. Miren lo que Pablo ahora hace. Él habló primero de Abraham y ahora va a destruir estos argumentos con tratar de poner por encima de Dios mismo el evangelio, la ley, versículo 10 al 12. Porque todos los que son de las obras de la ley, recuerde, primero dijo todos los que son de la fe, son creyentes, son hijos de Abraham. Ahora trae la ley, porque todos los que son de las obras de la ley, porque es una de dos, hermanos. Déjame decirle, este salón, gym, está dividido en estos dos grupos. Escúchelo. ¿Usted es hijo de Dios por medio de la fe? ¿O usted es hijo de las obras, de la ley? La vida mundial es así. Todas las religiones del mundo es así. Haz, para ver si Dios te recibe. La fe cristiana dice, Cristo hizo y recibe por gracia. Ahora Pablo introduce otro nivel de argumentación. Lea. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y viene y trae la escritura otra vez. Pablo no está inventándose nada. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Y trae la escritura otra vez. Porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, cita otro texto de las Escrituras y dice, el que las hace vivirá por ellas. El punto es de que las obras de la ley o tratar de justificarte por la ley te pone automáticamente en una posición de maldición muy fuerte. Lo cual eso nos lleva a una pregunta muy obvia. Si la ley no puede llevarme a esta bendición y esta justificación, sino que siempre me maldice cuando yo trato de justificarme por la ley, ¿y cuál esperanza yo tengo entonces? Y Pablo nos deja claro que la esperanza la tenemos en Cristo. Pero mire lo que Pablo hace. Primero, quiere desmontar este argumento donde los judaizantes están ahí. Imagínese que esta gente que está en las redes sociales o estos judíos mesiánicos que usted encuentra por ahí tratando de arrastrarte a muchas de sus tradiciones para hacerte sentir más valioso e importante. O que tú te falta algo, que estás incompleto. O los adventistas que dicen que tú tienes que guardar el sábado y comer ciertas cosas y dejar de comer ciertas cosas. Escuche lo que Pablo dice. Todo el que trata de justificarse por la ley está bajo maldición, punto. Léalo. O sea, no es un invento. Versículo 10. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y luego que Pablo cita, Deuteronomio. Boom, 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo cita Deuteronomio para recordarle, tú te quieres justificar por la ley. Entonces si tú guardas el sábado, ¿qué tú vas a ser verdaderamente salvo? Bueno, pues cumple toda la ley. Porque si tú no cumples toda la ley, tú estás descalificado. Y la conclusión de Pablo es sencilla.
dado que es imposible cumplir toda la ley, cualquiera que venga delante de Dios sobre los méritos y las obras que ha cumplido está bajo condenación. Y Pablo está haciendo esto es justamente para resaltar cada vez más que el justo por la fe vivirá. No se pierda. Pablo está tratando una y otra vez de traer este argumento para resaltar el argumento valioso. El justo por la fe vivirá. No sé si usted lo puede ver, por aquí hay algo que nosotros enseñamos mucho. Miren los versículos 11 y 12, cómo él refuerza el punto de la insuficiencia y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mire lo que deja claro esa declaración, que aquí nosotros lo enseñamos mucho, sobre todo en la filosofía de servicio. El punto no es hacer sino ser. El punto no es vivir, el punto no es vivir haciendo, sino hacer porque eres. Hay dos razones que están presentes en estos versículos por la cual Pablo dice la ley no puede justificar. Primera razón es que aunque tú puedas mantener a una persona en una relación de pacto, como creen los judaizantes, del pacto mosaico, cuando tú estás viviendo por la ley, hay un problema que no se resuelve, y es el problema del pecado. ¿Cómo resuelve la ley el problema del pecado? No tiene una solución, como no lo tiene tampoco el legalismo. La segunda razón es que cuando Cristo vino a cumplir la ley, encarnó la ley para que ahora todo el que esté en Cristo delante de Dios esté como que haya cumplido toda la ley. ¿Significa eso que la ley no nos sirve? Claro, nos sirve, sigue siendo nuestro estándar moral que nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla. No estamos predicando antinomianismo, no es eso, o no ley en pocas palabras. Lo que queremos decir es que en estos versículos Cristo está presente. Nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Punto. El hombre no va a poder justificarse por sí mismo. 2, el hombre va a ser justificado por la ley. El justo por la fe vivirá. Y ese versículo que decimos que Pablo leyó, que Lutero leyó y que nosotros no sabemos, es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo que nos deja claro, hermanos, que el Antiguo Testamento ya estaba hablando de la justificación y que estaba diciendo estas mismas palabras. Habacuc 2:4. Voy a leer el versículo completo para que usted me diga si no destruye cualquier argumento legalista, si no destruye la arrogancia de nuestro corazón de querer presentarnos delante de Dios por nuestros propios méritos. Escuche a Habacuc y dígame si eso no le resuena. Así el orgulloso, eso es lo que pasa con el legalista o el legalismo. El orgulloso, en él su alma no es recta. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted cree que Pablo no está citando eso en contexto? Claro, porque es un acto de arrogancia querer pensar que tú puedes tener o ganar el favor de Dios por tus propios méritos. Esta es la cita clave, Pablo la usa en Romanos también 1:17. Y la razón por la que la ley no puede justificar, la dice en el versículo 12. La ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Pero como nadie puede hacer lo que está condenado, está muerto. No sé si usted puede ver lo que Pablo quiere enseñarnos una y otra vez. La ley, esa ley mosaica, cualquier intento de justificarse por la obra humana, y la fe se refiere a la creencia en Cristo. Así como la ley es la ley mosaica, la fe se está refiriendo a Cristo. Y cuando dice el justo por la fe vivirá, Pablo tiene en mente justamente a la persona quien es el autor de la ley, de la fe. Usted dirá, pastor, demuéstreme eso. ¿Cómo que el justo por la fe vivirá? Y usted me está diciendo que Pablo, cuando piensa en la ley, piensa en la ley mosaica, que cuando piensa en la fe, piensa en Jesús. Demuéstreme eso porque es muy fácil usted decirlo.
Hebreos, creo que es el mejor texto para demostrar esto. Y el énfasis de Pablo, hablar y relacionar la fe con la persona y la obra de Cristo. Hebreos, el capítulo 11 se conoce como ¿qué? El capítulo de la fe, ¿sí o no? Donde están los héroes de la fe y donde tenemos la definición de fe en el capítulo 11. Y en el capítulo 12, uno de mis versículos favoritos, hermanos. Yo creo que este versículo yo lo mastico no sé cuántas veces, que me siento como medio apagado. Versículo 1, por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos estos hombres y mujeres de la fe, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, miren aquí la respuesta. El justo por la fe vivirá. La fe es la fe. No, hermanos. La fe como un sentimiento positivo. Soy un optimista. No, mis hermanos. La fe en una persona. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es aquí, hermanos, cuando el autor de Hebreos está escribiendo esto y habla de los testigos del capítulo 11, ellos tenían la fe puesta en un Mesías que llegaría. Y ahora Pablo, el autor de Hebreos, que no sabemos si es Pablo, Pedro, Apolos, que está escribiendo ya después de Cristo, dice: pon los ojos en el autor y el que consumó, el que consiguió, el que representa la fe. La fe no es en la fe, no es en ti, no es en tu capacidad de luchar es en la obra de Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y por eso en los versículos siguientes él habla del evangelio, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Escuche, si usted en algún momento se ha sentido como desanimado, decaído, usted se ha sentido así, ¿verdad? Es porque usted movió su mirada del objeto de la fe. Siga leyendo el versículo 3 de Hebreos 12. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de usted, yo y todos los pecadores contra él mismo. ¿Para qué debo de poner mi fe en Cristo? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¡Boom! El justo por la fe vivirá. Porque ese justo ha sido justificado por el autor de la fe. Ese justo ha puesto su mirada, su confianza, su esperanza, no en las circunstancias, no en él mismo, no en otra persona, en el autor y el consumador de la fe. Así, hermanos, que Pablo en esta línea de pensamiento está usando estos textos del Antiguo Testamento justamente para recordarnos que nosotros somos justificados porque Cristo nos ha justificado. En el versículo 11 dice: la ley no puede justificar porque la fe es la base de la justificación. Versículo 12, él dice: la ley no puede tener parte con la fe porque usted tiene que vivirlo perfectamente. ¿Qué es lo que está declarando esto? Que solamente somos justificados por la fe. Finalmente, algo que debemos de recordar, no es solamente que somos bendecidos con Abraham o justificados por la fe y no por la ley, hermanos, sino que somos redimidos de la maldición de la ley. Y déjeme decirle que esto nos está llevando a un carril interesante en nuestras vidas. Porque como hemos dicho en otros sermones, en nosotros hay un legalista. Un legalista que nos quiere decir que vamos a ser más espirituales que otros, hacemos estas cosas que otros no hacen. O que muchas veces no somos capaces de recibir la gracia abrumadora suficiente del Señor, sino que yo tengo que hacer algunas cosas para pagarle a Dios de vuelta lo que Él hizo por mí, hermanos. Usted no está entendiendo. La gracia es gracia. Y Pablo quiere destruir este argumento con la escritura como un martillo para que no quede en nosotros. Pablo quiere pulverizar ese legalista en nosotros. Y ahora dice: somos redimidos de la maldición de la ley. ¿Y a quién Pablo trae al trono de la conversación? Lea conmigo el versículo 13.
Cristo, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y Pablo trae la escritura otra vez, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Y cuál es el propósito por el cual Cristo nos redimió? Redimir significa Cristo pagó por esclavos. Ya no somos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? De ese pacto de la ley. Usted, si no cumplía la ley, estaba listo, servido, condenado. Y como nadie puede cumplir la ley, 316, esa misma. Si usted no la cumplía perfectamente en todas las etapas de su vida, usted estaba condenado eternamente. Y Cristo pagó. Cuando Cristo muere en la cruz, usa las palabras griegas tetelestai, que se usaba en el agora, en el mercado, cuando tú terminabas de pagar el último pagaré, y Cristo dice: está pago. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y lo hizo Él colgándose en un madero. ¿Para qué? Versículo 14: a fin de que en Cristo Jesús, la bendición que se le dio a Abraham, llegara a nosotros los gentiles y recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, hermanos. Esto es buenas noticias. Entienda, todo lo que se había dicho de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Génesis 18:18. Y serán benditas todas las naciones otra vez. Amén. Y por la fe, amén. Y ahora Pablo resuelve el conflicto y dice: pero ¿cómo Abraham? Si Abraham ni me conoció, ni yo nací en Medio Oriente. Abraham hablaba un idioma que no es el mío. Él no comía picante, ni taco, ni picante, nada de eso. ¿De dónde Abraham se cruza conmigo? En Cristo. Mírelo aquí. Mírelo ahí. Cristo nos redimió, hermanos. Y aquí está el Evangelio. Vamos a hacer un repaso para que usted entienda hasta aquí. Aquellos que dependen de la ley para la salvación están bajo maldición. Check. Consecuentemente van a enfrentar el juicio eterno de Dios. Versículo 10, check. ¿Por qué? Porque la ley nunca puede justificar a una persona ante Dios. Check. Depender de la ley nunca puede basarse en la fe. Lo único que puede justificar y conducir a la salvación es la fe en Cristo. La solución a este evento de la incapacidad de cumplir la ley es justamente encuentra su redención, su solución en Cristo. Solo Cristo puede anular la maldición de no poder cumplir la ley. Entiéndalo. Entonces, hermanos, si es por Cristo que yo he sido redimido, Él pagó el último centavo del pagaré. No había manera, hermanos. Cada vez que usted ha pecado en su vida, hay un ticket como que le pongan 200, 300, 500, 1000, 1,000,000. Hay algunos que tienen una deuda eterna de tanto que han pecado. Y lo que está diciendo es que cuando Cristo fue a la cruz, Cristo pagó y dijo: este ya no es esclavo. ¿Y cómo lo hizo? Él se hizo maldición. Y ahora en Jesús la bendición de Abraham llegó a nosotros. ¿Cuál bendición? La de ser justificados por la fe. Usted ve la manera magistral como Pablo desempaca esto. Es esta redención que cubre a gente de todo pueblo, tribu y nación. No solo a los judíos. No solo a los judíos, ciertamente a todo el que cree. Y la palabra que aparece aquí de ser comprado, redimido, era la misma palabra que se usaba para redimir a un esclavo. El esclavo que tiene en mente en esa cultura no es el esclavo que nosotros tenemos en mente, que es un esclavo que tiene una piedra con una cadena y que está picando piedra. Ese no es el esclavo que tiene. El esclavo de aquel momento era un esclavo que vivía en tu casa, que tú tenías que atender, que tú tenías que servir, que tenía hijos y era como si fuera un animal, porque si tú tenías una vaca y tenía becerros, esos becerros, la vaca y los becerros eran tuyos. Igualmente, si tú eres esclavo y tenías hijos, esos hijos también pasaban a ser esclavos. El Señor, la única manera era si tú pagabas lo que tú costabas en el mercado, de liberarte de esa esclavitud. Para muchos era imposible, al menos que los amos extendieran generosamente una libertad y le dieran un perdón. Ahora piense que usted y yo nacimos en una condición de esclavos.
no solamente a la ley, sino al pecado. Y que Cristo tiene que ahora vivir como vivió y pagar lo que usted y yo no podíamos pagar, para que ahora todo el que cree en Cristo, escuche, todo el que cree en Cristo para la salvación y perdón de sus pecados, ahora sea declarado pago. No hay deuda. Y eso es lo que ha sucedido con el pueblo. Eso es lo que Pablo ha querido mostrarle a la iglesia de Galacia. Y Pablo luego nos dice cómo se aseguró esta redención. Esta redención se aseguró porque Cristo tomó nuestro lugar, y es lo que llamamos una sustitución penal. Hoy hablábamos en Fidelis y le poníamos un ejemplo que no es el mejor, pero es un ejemplo que ilustra. Imagínense que usted es un juez o un juez que tiene a un criminal con cadena de muerte, y el juez dice: mira, yo voy a pagar, y más aún, yo te voy a hacer parte de mi familia y te voy a mi casa. Usted dirá: wow, pero ese juez de alguna manera es injusto porque todos sus pecados. Bueno, en el caso de nosotros, lo que hizo Dios para pagar no fue liberarnos por liberarnos, sino que alguien tuvo que tomar nuestro lugar y recibió el castigo que merecíamos. Él tuvo que pagar. Y esta es la declaración más importante: lo hizo haciéndose maldición, ponga ahí, por nosotros. ¿Cómo fue eso? Isaías 53 nos dice, cito: pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Wow, nuestras transgresiones. Volvamos a Gálatas. Se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo Él se hizo maldición por nosotros? Mire cómo Isaías 53 lo dibuja. Y es lo que nosotros vamos a celebrar hoy en la comunión. Es lo que vamos a recordar hoy en la comunión, en la cena del Señor. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Y qué hicimos nosotros? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Mire qué duro. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, dice Isaías, pero Él no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Hermanos, usted ve cómo Él se hizo maldición por nosotros. Aquí está toda la transgresión de todos nosotros, aquí están todas las iniquidades de nosotros, y aquí está la imagen de cómo Él se hizo maldición por nosotros. Por lo tanto, la única forma que había reconciliación fue porque Él tomó nuestro lugar en el madero. Y Pablo cita Deuteronomio. Así que Cristo abrazó nuestro lugar, hermanos, para que ahora nosotros pudiéramos abrazar a Cristo. Cristo abrazó en nuestro nombre no solo su ejecución, sino también la maldición que conllevaba específicamente la crucifixión y la vergüenza, como le llaman en Hebreos. Tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, fue hecho pecado por nosotros para que pudiéramos ser redimidos. Esto, la ley, el legalismo, el moralismo, nunca lo iban a poder hacer. Así que ahora la bendición que Dios le dio a Abraham, las promesas que Dios le dio a Abraham, llegan a nosotros con esta obra redentora, versículo 14, a fin o con el propósito de o para que de Cristo, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Usted ve que no es exclusiva de los judíos? ¿Usted ve que no es algo que podemos producir, que solamente somos recipientes? ¿Usted ve que hay una promesa donde el Espíritu también iba a venir mediante la fe? Como dijo Isaías capítulo 44,
proclamando la bendición del Espíritu, derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu descendencia. Hermanos, el énfasis de Pablo es el mismo. La fe viene por la promesa dada a los que creen. Cuando usted vuelva a decir el justo por la fe vivirá, recuerde que no es por su fe. Cuando usted diga el justo por la fe vivirá, recuerde que no es por su justicia que usted es justo. Recuerde que usted es justo porque le imputaron la justicia de Cristo, y recuerde que usted cree porque ha recibido la fe para creer en Cristo. ¿Cómo esto cambia nuestra manera de pensar y vivir? Bueno, déjeme decirle algunas cosas y con eso oramos para prepararnos. Cada vez que en su corazón exista el deseo de creerse que usted está en una mejor posición delante de Dios por sus acciones, ahí usted está viviendo por la ley. Cada vez que usted y yo juzgamos a otros porque no cumplen con nuestros estándares, estamos viviendo por la ley. O cada vez que tratamos de ganarnos el favor de Dios o el de alguien porque hacemos tales cosas para que nos vean, que a veces sucede en la iglesia, usted está actuando como la ley. Déjeme darle una manera muy práctica. Ahora que viene Navidad, cada vez que usted le dice a sus hijos, si no te portas bien, Santa Claus no te va a dejar regalo, o no van a haber regalos, saca a Santa Claus, usted se está comportando legalista. Porque usted le está enseñando a sus hijos que el favor de su hijo para con usted se lo va a dar en función de su desempeño. Y no está mal que usted corrija y discipline a su hijo para que se porte bien. Pero cada vez que usted le dice a su hijo, si te portas bien, va a haber juguete, usted le está poniendo en su hijo una semilla de legalista, que va a crecer y luego va a ver su relación con Dios en función de, tengo que portarme bien para ganarme el favor de Dios. No, hermanos. Ninguno de nosotros nos portamos bien. Todos nos descarriamos, dice Isaías. Romanos capítulo 3, 10 dice que no hay bueno, no, porque fuimos buenos. Romanos capítulo 5, 8, Dios mostró su amor para con nosotros en que cuando nosotros éramos pecadores, ahí fue que Él nos encontró. Ahí fue que nos encontró. Cristo murió por nosotros. Así que tengamos cuidado cómo criamos a nuestros hijos. Discipline, claro, discipline. Corrija, claro, corrija. Instruya, claro, instruya. Pero que su favor, su hijo no crea que se lo va a ganar por cómo actúa, porque usted va a seguir siendo su papá y lo va a amar. Al contrario, déle un sabor de la gracia. No te lo mereces. Pero ¿sabes qué? Aunque no te lo merezcas, yo te amo, porque así como yo no me merecía la salvación, Cristo me dio la salvación. Pero tu desobediencia tiene consecuencias. No lo dejes sin disciplina. ¿Cómo luce eso en el matrimonio, hermanos? De la misma manera en la cual yo trato de juzgar a mi cónyuge en función de mi estándar y de lo bueno o lo malo que es, y no aprendo a extender gracia y perdón, yo estoy siendo un legalista. Cada vez que yo rechazo a mi cónyuge porque hizo esto o aquello y de alguna manera u otra quiero ponérsela difícil, tú tienes que hacer esto, para que yo entonces te dé esto y aquello, estamos moviendo nuestro corazón a la ley y no a la gracia. Claro, el que ha ofendido tiene que pedir perdón. El que es perdonado, perdona. Y el que pecó se arrepiente. Y es sobre la base de esa verdad donde extendemos también gracia y perdón. Hermanos, que el Señor nos ayude recordando que el justo por la fe vivirá.